Título: Psicosis por metanfetamina. Historia del usuario Kiwi7021, publicada en la subreddit del canal de YouTube en inglés Tales from the Trip. Advertencia: esta historia contiene consumo involuntario de sustancias, psicosis, paranoia intensa, recuerdos traumáticos, hospitalización psiquiátrica y menciones de autolesión. No es una recomendación ni una glorificación del consumo. Mezclar sustancias, consumir algo de origen desconocido o suspender medicamentos psiquiátricos sin supervisión médica puede tener consecuencias graves. Si estás tomando medicación, cualquier cambio debe hacerse con acompañamiento profesional. En 2018, mi vida parecía ir muy bien. Mi novio y yo estábamos muy bien. Conseguimos nuestro primer departamento con nuestros 2 hijos. Yo llevaba 2 años tomando Lexapro para la ansiedad y la depresión. Puedo decir con seguridad que nunca me salté una dosis, incluso lo tomé durante el embarazo, pero me sentía tan bien que decidí dejar de tomarlo sin ayuda médica. Reduje la dosis, tomándolo el lunes, saltándomelo el martes, tomándolo el miércoles y luego dejándolo por completo. Primer gran error. Durante ese tiempo conocí a una vecina bastante agradable. Nos unimos porque nuestros hijos tenían la misma edad, 5 y 1 año. Era verano, así que nuestros hijos mayores estaban de vacaciones. Yo iba a su departamento todas las mañanas y fumábamos marihuana. Lo que me gustaba de ella era que nos turnábamos para invitar la hierba. Incluso hablábamos de que yo cuidara a sus hijos mientras ella trabajaba, ya que yo era ama de casa. Entonces, una noche, mi familia y yo íbamos caminando hacia nuestro departamento después de una fiesta de cumpleaños. Ella me mandó mensaje para que fuera a fumar. Me confundí un poco, porque nosotras solo solíamos juntarnos en la mañana, mientras ella se preparaba para ir al trabajo. Pero yo confiaba en ella, era mi amiga, ¿no? Segundo gran error. Después de dejar todo arreglado en casa, fui a su departamento. Ella estaba en el balcón y no me dejó entrar, así que tuve que saltar para pasar. Me dio mi propio porro y no quiso nada de mi marihuana, solo quería que fumáramos de lo suyo. Empecé a fumar, sintiéndome rara por todo lo que estaba pasando. De verdad pensé que estaba siendo paranoica, porque oficialmente llevaba una semana sin mis medicamentos. No recuerdo nada después de eso, hasta las 11:30 de la mañana siguiente. No recuerdo haber vuelto a casa, no recuerdo haberme metido a la cama, no recuerdo haberme levantado con los niños, nada. Estaba en FaceTime con mi novio, mientras él estaba en su descanso para comer. Por alguna razón pensé que me iba a pedir matrimonio. Luego, cuando dejó claro que no iba a hacerlo, me convencí de que mi padrastro le iba a pedir matrimonio a mi mamá. Empecé a mandarle mensajes muy raros a mi mamá. Pensé que mi teléfono sabía lo que yo estaba diciendo en mi cabeza, porque aparecían sugerencias de texto. Después de la llamada, estaba en el sillón con mis hijas y mi hermana menor, y pensaba que la televisión me estaba hablando. Intentaba hablar con mi hermana sobre eso, pero la estaba asustando. Luego mi cerebro me dijo que yo no merecía tener 2 hijas, y que mi vecina merecía quedarse con la menor. Ten en cuenta que yo casi no había hablado con esa vecina, solo un hola y adiós, porque teníamos una barrera enorme de idioma. Ella tenía 2 hijos varones. Recuerdo que mi mente iba rapidísimo y que escuchaba todo. Incluso escuchaba las puertas de los carros cerrándose en el estacionamiento. Bajé las escaleras hacia el departamento de la vecina, toqué su puerta y ella abrió muy confundida. Puse a mi hija en el suelo y la empujé hacia adentro de su casa. Luego volví a mi departamento y mi hermana estaba muy preocupada por mi hija, preguntándome qué había pasado y dónde estaba. Yo solo me quedé de pie en medio de la sala. Pensé que le estaba respondiendo, pero le estaba respondiendo dentro de mi cabeza. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie en el balcón de la vecina, con la boca extremadamente seca. Estaba cargando a mi hija y hablando con la vecina y con una amiga suya que hablaba inglés. Miré hacia un lado y vi a mi mamá caminando hacia nosotras. Ella tomó a mi hija y empezó a subir a mi departamento. Me dijo que entrara. Miré a mi vecina y dije, ¿de quién es esta mamá? Con acento neoyorquino. La que hablaba inglés se rió y dijo, esa es tu mamá, ve con ella.
En mi departamento intentaba limpiar. Mi mamá me hacía preguntas, como qué había tomado, qué había pasado y qué traía puesto. Yo llevaba unos boxers, una camiseta grande de Pickle Rick y no traía brasier. Yo jamás saldría sin brasier. Pero por alguna razón, esa pregunta me hizo enojar muchísimo, así que me quité la camiseta y se la lancé. Ella estaba hablando por teléfono con alguien. Le pregunté con quién hablaba y no me respondió. No estoy segura de si de verdad estaba hablando o si estaba haciendo eso mismo que hacía con mi hermana, respondiendo solo en mi cabeza. Me dio muchísimo coraje que me ignorara, así que la ataqué. De alguna forma terminamos afuera y la golpeé varias veces. Le quité el teléfono, colgué y regresé a mi departamento. Ataqué a mi mamá afuera, sin brasier y sin camiseta, con todos los vecinos todavía afuera. Lo siguiente que recuerdo fue una voz muy dominante diciéndome que me pusiera la camiseta de nuevo, así que lo hice. Luego la voz me preguntaba qué había consumido y yo, en broma, dije: la única droga que traigo encima es marihuana, si sabes a lo que me refiero. Y le golpeé el hombro como broma. De pronto estaba boca abajo en mi sillón, siendo arrestada. Me subieron a una camioneta de policía. Había muchísimos oficiales. Luego recuerdo a mi hija sentada junto a mí y sentir muchísimo calor. Era julio en Arizona. El policía no prendió el aire acondicionado. Intenté llamar su atención, pero todos estaban demasiado ocupados hablando entre ellos. Mi hija se iba a morir, así que entré en pánico y empecé a golpear mi cabeza contra el separador. Después de golpearme la cabeza, el policía finalmente entró al vehículo y me gritó que parara. Yo le grité de vuelta y le dije que iba a matar a mi hija. Encendió la camioneta y siguió hablando con los otros oficiales. Lo siguiente que recuerdo fue llegar a la cárcel. Pedí agua y me dijeron que estaba en el inodoro. Me dio muchísimo asco que estuviera ahí. Bebí hasta casi vomitar. Me llamaron a un escritorio para hablar con una mujer. Mientras salía de la celda, me di cuenta de que yo era la única persona negra ahí. Tengo un apellido hispano, así que me asusté y empecé a gritar que era ciudadana legal y que me llevaran a casa para ir por mi tarjeta del Seguro Social. Todos solo me miraban. Estaba hablando con la mujer del escritorio, pero estaba tan paranoica que pensé que me iban a mandar a México. Ella empezó a irritarse y dijo que tendría que hablar conmigo cuando me calmara. El oficial me dijo que me sentara junto a la única mujer en la sala de espera. Había como 16 hombres y solo nosotras 2 mujeres. Me tomaron la foto de arresto y me llevaron con esa mujer para revisarme. Le rogué a la oficial que no me tocara los pechos, y aún así lo hizo. Me llevaron a otra celda. Estaba sola, y había un teléfono con números de fiadores, y cosas así. Intentaba llamar a mi mamá, pero la llamada no entraba. Había una oficial caminando de un lado a otro, y cada vez que intentaba hablarle, me ignoraba. Decidí que iba a llamar su atención, mostrando mis pechos. Cuando lo hice, aquellos hombres de antes estaban afuera de la puerta. Actuaron como si nunca hubieran visto pechos en su vida. La oficial se enojó muchísimo y cubrió la ventana con una bolsa de basura. Ahí fue cuando todo se volvió una locura. Me acosté en ese piso asqueroso y empecé a patear la puerta. Gritaba que me iba a matar. En ese momento me sentía como una niña. Lo siguiente que recuerdo fue estar en la sala de observación. Tenía muchísimo miedo porque esa habitación era exactamente como mi mamá la describía cuando yo era niña y me portaba mal. La casa de locos, donde no hay nada más que un agujero en el piso para orinar. Yo estaba completamente desnuda, con nada más que una manta asquerosa. Para ese punto ya estaba viendo personas sombra. Esas personas eran mi familia. Las 2 más altas eran mi mamá y mi hermana. Las otras 2 eran mis hijas. Intentaba que me dejaran salir. Terminé sosteniendo a mi hija menor en la manta. Mecía mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás y le decía que todo estaba bien. Empecé a escuchar a mi papá hablándome, diciéndome que había hecho algo malo y que necesitaba arreglarlo. Yo nunca he hablado con mi papá en mi vida, así que no sé cómo estaba hablando con él. Le creí, lloraba y le decía a mi hija: lo siento mucho. De vez en cuando alguien abría la ventanita pequeña y preguntaba si estaba bien, pero antes de que pudiera decir algo, cerraban la ventana. Empecé a revivir mis abusos de cuando era niña.
y de mis 20 tempranos. Se repetían una y otra vez. Me sentía como si tuviera 5 años otra vez. Había olvidado por completo esas cosas y creía que lo que sí recordaba era una película o algo así. Esos flashbacks me hicieron recordar lo que yo misma me había obligado a olvidar. De la nada, una mujer abrió la puerta y me dijo que me iba. Grité y lloré, diciéndoles que no podía ir a México porque no sabía español. Ella me agarró. Lo siguiente que recuerdo fue estar en una habitación pequeña con cosas médicas. Me tomaron una muestra de saliva y trataban de tomarme las huellas digitales. Yo seguía moviendo las manos para que no pudieran, pero la mujer me apretó la mano con muchísima fuerza para conseguir una buena lectura. Lo siguiente que recuerdo fue estar de pie en un pasillo, con una puerta detrás de mí y otra enfrente. Me dijeron que caminara y saliera por las puertas. Estaba muy confundida, porque no podía ser tan fácil. Estaba aterrada de que detrás de esas puertas hubiera un pelotón de fusilamiento. Pasé como 10 minutos en ese pasillo, hasta que la misma mujer me gritó y me dijo que si no salía, me iban a obligar a salir. Abrí la puerta y pensé que estaba en Nueva York. Estaba totalmente confundida. Había gente caminando y me miraban como si estuviera loca. Escuché mi nombre, miré a un lado y vi a mi novio y a su hermana corriendo al otro lado de la calle. Caí de rodillas y grité llorando. Me subí al carro y ellos me preguntaban qué había pasado. Yo pensaba que estaban grabando mis respuestas. Pensaba que la radio me hablaba. Los colores de los edificios eran hermosos. Pensé que eran el camino a casa. Después recuerdo estar en casa y que mi cuñada me preguntara quiénes eran mis hijos, señalando las fotos. Yo no sabía sus nombres, pero conocía sus colores. Estaba realmente enamorada de los colores. Mi novio intentó hacer que me acostara y descansara. Pensé que era una clave para matarme. Me daba miedo acostarme. Luego pensé que él era mi abusador de cuando yo tenía entre 5 y 10 años. Dije, tenemos que hacer esto otra vez, y dije el nombre de mi abusador. Él estaba confundido, y yo empecé a quitarme la ropa y a llorar. Me dijo que parara. Entonces le dije que iba a saltar por la ventana. Logré pasar junto a él y rompí la malla de la ventana. Lo siguiente que recuerdo fue estar escondida detrás de mi cama, huyendo de 2 policías. Les decía que no iba a ir a México otra vez. De pronto, tuve una enorme cantidad de energía y empecé a comer los dulces que estaban en el mueble de la televisión. Recordé que los dulces me enferman, así que los escupí todos en mi mano y se los lancé a los policías. Luego, recuerdo estar en el carro de policía y sentir mucho miedo porque el aire acondicionado no estaba encendido, pero ellos fueron muy amables conmigo y me dijeron que sí estaba prendido. Le estaba diciendo tonterías a uno de los policías, diciéndole que engañaba a su esposa. Ellos básicamente se rieron y me dijeron que me relajara. Me llevaron a un hospital psiquiátrico. Podía ver a mi novio y a su hermana hablando con los oficiales. Yo gritaba por él y golpeaba la ventana del carro, pero no me escuchó. Me llevaron a una habitación. Volví a sentirme como si tuviera una edad muy pequeña y empecé a voltear las sillas. Estaba llena de energía. Poco después entró alguien y me dijo que me sentara. Alguien más estaba en la puerta tomando notas. Le grité a la mujer que tomaba notas y le dije que se largara. Cuando hice eso, entró un montón de gente. Una de las personas que entró era guapísimo, era alto y tenía el cabello largo y rizado. Me quedé asombrada por cómo se veía. Me dijeron que me sentara y me relajara, que me iban a ayudar. Me senté, todavía impresionada por él. Le dije que se parecía a Moana. Me pusieron una inyección antipsicótica. Él desapareció. Todavía no estoy segura de si era real o no. Luego me dijeron que me vistiera y que me hiciera una prueba de orina. Fue ahí cuando descubrí que tenía metanfetamina en mi sistema. Perdí el control porque lo único que yo había aceptado consumir era marihuana. La enfermera que estaba conmigo me dijo que errores así pasan todo el tiempo. Sé que solo intentaba mantenerme tranquila. Después de eso, caminé con un hombre que me estaba dando un sermón sobre estar sobria por mis hijos y hacerlo mejor. Me dejó entrar en una habitación donde había como 10 sillones reclinables y todos estaban cubiertos con mantas blancas. Grité
que todos estaban muertos y que me llevaran de regreso. Pensé que eso era parte del proceso de la muerte. Me senté en la habitación y no recuerdo mucho hasta que me dejaron entrar a otra sala, que estaba llena de gente. Pedí un teléfono y me lo dieron. Llamé a mi mamá para que fuera por mí y ella solo repetía que no podía. Yo le colgaba, caminaba por la habitación y volvía a llamarla. Hice eso más veces de las que puedo contar. Ella seguía contestando y diciendo lo mismo. Después estaba en el pabellón. Estaba aterrada porque todos estaban recuperándose de drogas fuertes. Compartía habitación con una mujer. Mi cerebro me decía que ella era mi vecina, la que me había drogado. Le dije con una voz muy seria que sabía lo que había hecho y que nunca la iba a perdonar por eso. Estoy bastante segura de que la asusté, porque se sentó en su cama con la espalda contra la pared. A la mañana siguiente estábamos comiendo y yo tenía demasiado miedo de comer. Pensaba que estaban envenenándome. Un paciente muy amable que estaba sentado a mi lado me preguntó qué me pasaba. Le dije que no iba a comer porque la comida estaba envenenada. Él me dijo que necesitaba comer o, si no, no me dejarían ir a casa. Entonces agarró una de mis comidas, le dio una mordida y dijo: «Mira, no tiene nada malo». Estoy muy agradecida con ese hombre, porque de verdad me cuidó. Espero sinceramente que esté bien. Yo estaba tan fuera de mí que ni siquiera recuerdo su nombre. Mi momento favorito del día era cuando mi novio venía a visitarme. Siempre le preguntaba si había venido a llevarme a casa, y él decía que no. Siempre se veía muy cansado y triste. Yo intentaba animarlo jugando cartas o algo así. Odiaba cuando tenía que irse. Me sentía muy infantil cuando él venía a visitarme. Después de unos 8 días me dieron de alta, me diagnosticaron trastorno bipolar y me pusieron un montón de medicamentos. Realmente, luché mucho con esta experiencia. El hospital me refirió con una consejera. Después de más o menos un año y 3 consejeros distintos, descubrí que me habían diagnosticado mal. Mi psicosis ocurrió porque dejé mis medicamentos demasiado rápido y porque me drogaron con algo que nunca había probado antes. Mi cerebro simplemente colapsó. En realidad tengo TLP y no necesitaba estar tomando todos esos medicamentos que me dieron. Todavía lidio con esto todos los días. Esto pasó en 2018 y sigo en terapia. Mi relación se fue al carajo. Seguimos juntos, pero terminamos muchas veces. Ahora la vida está bien. Estoy diagnosticada como SMI y estoy buscando ese SDI. Deséenme suerte. Lo que me llevo de todo esto es que sigas tu instinto. Nunca conoces realmente a alguien. Y, lo más importante, perdónate a ti mismo. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.